Gildardo López Astudillo, uno de los jefes de plaza del cártel Guerreros Unidos, se ha convertido en una figura central en la investigación del caso Ayotzinapa. Suyas son las declaraciones que inculpan a militares y a funcionarios federales, estatales, a jefes de policías de los 3 niveles de gobierno. Él está como testigo protegido de la Fiscalía Especial y ha hecho declaraciones ministeriales que extrañamente son totalmente contradictorias de las que había realizado en 2015 cuando fue detenido. Incluso esas mismas declaraciones se contradicen entre ellas una y otra vez. Este es el Cabo Gil, es uno de los asesinos confesos de los jóvenes de Ayotzinapa, que ahora se ha convertido, como decía Viviana, en testigo estrella de la Fiscalía Especial, de la que renunció ya Omar Gómez Trejo, y con base en sus declaraciones, sin pruebas, se han librado las órdenes de aprehensión, se ha detenido a civiles y militares. Gildardo López Astudillo, alias el Cabo Gil o el Gil, es jefe de una célula en Iguala del cártel Guerreros Unidos. Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones, testimonios de sicarios y mensajes lo identificaron como pieza clave dentro del cártel y en los hechos de Iguala. Incluso en el seguimiento telefónico que hizo la Administración para el Control de Drogas, la DEA, desde Estados Unidos, lo ubican con la clave Romeo. En las conversaciones queda plenamente identificada su participación dando órdenes a integrantes del cártel y policías municipales. Fue detenido en septiembre de 2015 por la Policía Federal en Taxco Guerrero, a unos kilómetros de la ciudad de Iguala. En su teléfono celular, las autoridades hallaron fotografías de personas torturadas, armas, cadáveres, reportes de medios de comunicación sobre Guerreros Unidos y enfrentamientos con la familia michoacana y los Rojos, además de conversaciones con sus subalternos y jefes. De acuerdo con las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República, López Astudillo era el enlace del exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda con el grupo criminal Guerreros Unidos. También se encargaba de la extorsión, distribución de droga y otros ilícitos, particularmente en Iguala y Cocula. Sin embargo, la defensa del Gil alegó que supuestamente fue torturado para admitir su culpa. En junio de 2018 fue absuelto del delito de delincuencia organizada. Posteriormente, un amparo le permitió librar la acusación de secuestro, por lo que salió de la cárcel en agosto de 2019. Fue liberado para integrarse como testigo protegido por la Fiscalía General de la República bajo el seudónimo de Juan. Y tenemos para usted el día de hoy un relato muy especial. Tenemos las copias completas de las 4 declaraciones ministeriales que dio ante distintas autoridades Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil. 4 declaraciones completamente contradictorias. La pregunta obvia es, ¿cuál resulta la buena? En 2 de ellas, con 5 años de distancia, dice que busca ser testigo protegido. Lo logra. Hoy, el asesino confeso de los jóvenes de Ayotzinapa está en libertad. Y el tema es central porque de esas declaraciones se han desprendido, como decíamos, como le mostrábamos, las acusaciones contra 4 militares y otros funcionarios de los 3 niveles de gobierno, incluyendo el ex procurador Jesús Murillo Caram. Ninguna de ellas tiene coherencia con las otras. Cada una parece que se estuvieran hablando de hechos distintos. Nunca se habían conocido las 4 declaraciones completas. Ante el Asiedo, el 17 de septiembre de 2017, en la mañana, porque son 2 declaraciones, una en la mañana y una en la tarde completamente diferentes, Gildardo López Astudillo asegura que no tiene nada que ver con el caso de los estudiantes, que no es narcotraficante, que no es miembro de Guerreros Unidos y que él se dedica a vender ganado y a vender oro. En esta declaración, el Cabo Gil dice que tiene una propiedad en Pueblo Viejo, que tiene una camioneta que es la misma que se vio donde se transportaban ahí, se llevaban ya detenidos, secuestrados algunos jóvenes, una camioneta blanca que es suya, pero dice que la manejan otras personas, que ganaba 8,000 pesos al mes transportando ganado, vendiendo ganado, y reconoce a otros de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos como jóvenes que trabajaban con él o que conocía de otros ámbitos como el Chequel, el Cepillo, el Pato. La noche del 26, dice en esta primera declaración, estuvo en su casa. Fueron a beber,
fueron a beber con él César Nava e Ignacio Aceves. Dice que tuvo buen trato, que nunca fue amenazado. La segunda declaración la hace el mismo 17 de septiembre del 2015, pero es en la tarde. Ya había hablado con sus abogados nuevamente, tuvo varias horas con sus abogados y cambió con 180 grados su declaración. Dijo que desde 2013 en realidad trabajaba con Guerreros Unidos, que lo reclutó Raúl Núñez Salgado, quien le presentó a Juan Salgado, que es tío de los hermanos Salgado Covarrubias, que eran los jefes del cártel. Dice que fue jefe de plaza, pero que jamás fue operativo, que se dedicaba, escuche usted, a organizar bailes, palenques y venta de ganado. En esta segunda declaración aparece por primera vez un personaje que luego será central, pero en otras declaraciones, no en estas. En estas, entre muchos nombres que presenta el del Güero Mugres, Jesús Pérez Lagunes, que dijo quién era el que se coordinaba con la policía municipal por parte del cártel de Guerreros Unidos, solamente con la policía municipal. Dice que hay otro personaje, Ángel Victoria Esquivel, que se encargaba de temas legales, de tratos con los ministerios públicos, de tratar de liberar detenidos y demás. Da una lista interminable de nombres y reconoce a la mayoría solamente por seudónimo. Incluso dice, aquí nos conocemos por seudónimos, no por nombre y apellido. Así trabaja la organización. El dato es muy importante porque va a ver usted lo que sucede después. Dice que era solo acompañante, que él simplemente era un acompañante de los jefes y que nunca operó. Sin embargo, dice ser testigo de muchas cosas. Dice que los hechos del 26 de septiembre los empezó un narcotraficante, miembro del grupo de Guerreros Unidos, apodado El Tilo. Da una larga explicación también de cómo el Tilo se confunde porque cree que vienen a atacar, y efectivamente vienen a atacar a alguno de los rojos, el cuartel de Guerreros Unidos, que es un taller mecánico, un lugar para lavar automóviles, y da una larga explicación. Identifica con seudónimo fotos de 45 personas, entre personas, sicarios, ranchos, camionetas. Dice que amplió su declaración, en realidad la cambió en 180 grados para tener beneficios como testigo protegido. Dijo que sí, que tenía algunas lesiones que le habían provocado con algunos golpes en el momento que lo detuvieron. Hubo una tercera declaración, fue en el penal de Almoloya, unos días después, una semana después, el 25 de septiembre del 2015. En esa declaración, ya en Almoloya, niega rotundamente ser parte de Guerreros Unidos. Dice otra vez que solo vendía ganado y oro. No ratifica la declaración del día 17 de septiembre en la tarde y dice que fue torturado. Le muestran ahí, mientras está declarando, 17 declaraciones de distintos sicarios de Guerreros Unidos que lo involucran en el grupo y las desconoce. Un estudio forense certifica que sí recibió golpes en la cara y que tiene un tímpano parcialmente roto. Se consideran que esas heridas no son graves. Hay una cuarta declaración presentada el 12 de agosto del 2020. Todo ya había cambiado. Ya no estaban aquellas autoridades, hay otras autoridades. Ya había llegado el gobierno de López Obrador, se había designado a Omar Gómez Trejo como fiscal, que ya, es más, el cabo Gil ya estaba en libertad por las omisiones que había cometido la propia fiscalía, y dio una declaración que en realidad fue realizada, dice ahí mismo el documento, el 10 de febrero, pero por alguna razón se presentó oficialmente días después. Ya está libre, ya es testigo protegido de la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo. No quiere que en la declaración esté nadie, ni sus abogados, pero que sí esté
Carlos Martín Berestain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. Han pasado 5 años de su última declaración, donde había dicho que no era parte de Guerreros Unidos. Y comienza diciendo que siempre lo fue, que está en Guerreros Unidos desde el año 2013, pero que era solo un acompañante de los jefes, que no era ni siquiera una escolta, pero al mismo tiempo dice que era el jefe de plaza de Iguala. Repentinamente sabe nombres, apellidos, descripción, no solamente de los que había identificado originalmente, sino de muchos más, y da una amplísima descripción de cómo trabaja Guerreros Unidos, no solamente en México, sino en Estados Unidos, y quienes en cada una de las plazas son los jefes. Vuelve a decir que se integró en 2013, lo mismo que en la segunda declaración. Vuelve a decir que es solo acompañante, pero que es jefe de plaza, pero que no opera, lo cual es absolutamente contradictorio, e incluso señala cómo se dieron las divisiones internas en este grupo a partir de decomisos ese mismo año de 2014, semanas antes de los hechos de Iguala, de decomisos y golpes que da la Sedena, el área militar que después, más adelante, denuncia contra ranchos y laboratorios, y en esos operativos cae uno de los principales operadores de Guerreros Unidos, al que denomina el Rey Guaraches. De los jóvenes en el hospital Cristina, dice que no los secuestraron, que ahí fueron el grupo del capitán Crespo, porque había testigos. Pues en ese momento no había testigos. Están las fotos, aquí se las hemos mostrado, ahí están, que tomaron los propios militares de los jóvenes para certificar que estaban bien. No se los llevaron porque la intención no era llevárselos. Para concluir, todo pasa por un personaje, el Güero Mugres, Jesús Pérez Lagunes, un oscuro personaje que según el Cabo Gil manejaba, imagínese usted, un narcotraficante de Iguala que manejaba el Ejército, la PGR, la Fiscalía Estatal, el Ministerio Público, la Policía Federal, la Policía de Investigación, y lo hacía él solo. Él manejaba todas esas instituciones del Estado mexicano y hacía que se corrompieran y trabajaran para él. Dice que además fue el único, dice el Cabo Gil, el único responsable de ordenar literalmente partirles la madre a los sicarios y a los criminales de los Rojos, y también a los estudiantes de Ayotzinapa, cuando todos estaban entremezclados. Nada está comprobado. Todo se sustenta en sus dichos, que son cosas que él escuchó de otros. 5 años atrás decía todo lo contrario. Decía que el Güero Mugres solo manejaba algunos elementos de la policía municipal. Todo resulta muy conveniente. ¿Por qué? Porque al Güero Mugres lo mataron, lo ejecutaron un poco antes, en 2017. Evidentemente no puede desmentirlo. Todas las culpas van y testimonios van para el muerto. Pregunta alguien que solo conoce por dichos a las personas, que puede identificarlas perfectamente por nombre y apellido, describirlos, recordar su trayectoria. ¿Cómo alguien que no los vio puede describirlos, hablar del nombre y apellido de cada uno de los miembros del cártel, nombre y apellido de los funcionarios, descripción perfecta de sus figuras, si dice que nadie lo vio? Esta declaración del Cabo Gil es una declaración hechiza. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Esta semana
semana se presentó un libro interesantísimo, Un samurái en la Revolución Mexicana, del que fuera embajador de México en Japón, Carlos Almada, y cuenta cómo sucedió y cómo fue que durante la decena trágica el representante de negocios de Japón en México, el embajador en ese entonces, protegió en la sede diplomática de Japón en nuestro país a la familia de Francisco I. Madero y así les salva la vida. Nuestra amiga Isabel Revuelta nos recuerda qué pasó durante la decena trágica. Hola, ¿qué tal? Viviana, Jorge, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los episodios más terribles en nuestra historia, el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Para mayo de 1911 la situación ya es insostenible, lo que obliga a Porfirio Díaz a renunciar y a dar paso a lo que podemos llamar, lo que yo decía absurdamente, al gravísimo error de Madero. Él quería llegar democráticamente, convoca unas elecciones, pero no desarma ese aparato anquilosado, dictatorial y terrible que tenía Porfirio. Dos instituciones que quizá debió haber considerado como no dejarlas a su lado, que fueron los militares, y además ya todos esos revolucionarios que habían luchado con él en esas tempranas batallas de la revolución, les pide las armas. Era incomprensible. Entonces entra justamente un periodo muy brillante, que es una de las elecciones más limpias, en las que ganará, será electo presidente y entrará triunfante en la Ciudad de México con más de 100,000 personas que ya lo han elegido. 10 días en la Ciudad de México en que militares a favor del porfirismo se levantarán en contra del gobierno de Madero. Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que había sido un hombre cercano al gobierno de Francisco I. Madero, pero son atacados, desde la Ciudadela se acuartelan y entonces se supone que es Victoriano Huerta, en nombre de Madero y su gobierno, quien tiene que atacar a ese levantamiento. Pero milagrosamente todo lo que atacaba Victoriano no funcionaba. Se da cuenta Gustavo Amadero, el hermano de Francisco Ignacio, que no es Indalecio, Ignacio, y le dice a su hermano: está coludido, es corrupción absoluta y es un suicidio mantenerlo en el cargo que lo tienes. Y tristemente hará un acto suicida porque lo manda a llamar, porque ya lo tenía preso Gustavo, lo manda a llamar y le cree y le dice que tiene 24 horas para limpiar su nombre y le entrega la pistola. Podemos juzgar de candidez a Francisco I. Madero. La verdad es que no se puede juzgar el pasado, pero esos fueron los acontecimientos. Horas después, efectivamente después de asesinar a quienes cuidaban al presidente y al vicepresidente, será hecho preso, obligado a renunciar. Como un presidente interino, el presidente de la Suprema Corte de Justicia será el presidente por 45 minutos, Lascurain, y le dará el cargo a Victoriano Huerta. Bueno, y es un placer para nosotros tener hoy al autor de un libro que se acaba de presentar hace relativamente hace unos días, Un samurái en la Revolución Mexicana, un libro diferente, con una historia diferente. Es historia pura, pero no la conocíamos, como muchos capítulos de nuestra historia nacional. Está con nosotros Carlos Almada. Carlos, qué placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, Viviana, Jorge. Un gusto. Siempre con mucho afecto. A ver, este libro, primero te quiero felicitar, me encantó, Un samurái en la Revolución Mexicana. Y bueno, no sabíamos que durante la escena trágica, justo cuando es asesinado el presidente Madero, su familia corre un gran riesgo. Sí. Y en estos días tan importantes, un japonés acoge a la familia Madero y lo protege de la muerte. Absolutamente. Era, por decirlo fácilmente, el embajador de Japón en México, entonces el encargado de negocios. Había una buena relación con la familia Madero y el 9 de febrero de 1913, cuando se da el primer golpe de Estado que inicia la decena trágica, el encabezado por el general Bernardo Reyes, que muere frente a Palacio Nacional. Por ese día, en la tarde, los padres del presidente, su esposa,
2 hermanas y 30 o 40 personas más se refugian en la legación de Japón, en la embajada de Japón, en lo que hoy es la Plaza Río de Janeiro. Pero nos ahí lo cuentas salvan. que era riesgoso también para toda esta comitiva japonesa, de alguna manera resguardar a la familia de quien acababan de asesinar y que eran tan perseguidos. Los odios estaban desenfrenados por la polarización extrema a la que llegó la situación política del país de manera muy injusta, ataques brutales contra el presidente en la prensa de la época, intrigas militares y civiles, y corrían riesgo y tuvieron que salir de su casa a 3 cuadras de la Embajada de Japón para refugiarse ahí. Los amenazaron con bombardearlos varias veces e incluso su casa fue quemada mientras se encontraban ahí. La vieron incendiarse desde un balcón. De manera que los riesgos eran absolutamente reales y los peligros muy graves también para quienes les dieron protección. A ver, tú cuentas la historia, es muy diferente el libro, decíamos, porque la historia está contada a partir del personaje que los protege, no de las víctimas, vamos a llamarlo, sino del protector, del encargado de negocios de la embajada, recuérdame el nombre. Horiguchi Kobayuchi. Horiguchi Kobayuchi. Sí. Bueno, y ¿Cómo? eso... Lo acaba de decir Carlos perfectamente bien. Y eso lo logras y lo puedes tener porque tienes los datos, pero además porque fuiste, hay que decirlo, lo podemos decir nosotros, un ejemplar embajador en Japón durante 4 años, si no me equivoco, y ahí tomaste contacto con la familia, tuviste sus archivos, accediste a una cantidad de información que aquí, lisa y llanamente, no teníamos. Así es. En la memoria mexicana este episodio se diluyó después de 1935. Fue hasta que una profesora del Instituto Mora, la doctora Graziella Altamirano, de origen italiano por parte de madre, encuentra por casualidad el diario de este personaje, lo publica en la revista del Instituto Mora, que da pie a que el Senado de la República le haga un homenaje. Coincide que en ese momento yo estoy saliendo, en esos días estoy saliendo a Japón, leo el diario y por un conjunto de venturosas casualidades vamos encontrando el hilo de la historia. Yo me encontré entre las 2 familias, entre los 2 países, en el momento en el que esta historia surgía. Fue verdaderamente afortunado. Mara, mi esposa, estuvo conmigo en Japón. Sus bisabuelos fueron salvados por el diplomático japonés, por la comunidad japonesa, sus tías abuelas, doña Sara Pérez de Madero y otras hermanas del presidente. Y allá localizamos a esta señora absolutamente excepcional, que es la nieta del diplomático, y encontramos que en Japón se conoce más la historia que en México. En 10 días, hay que recordarlo, los más terribles que ha vivido la Ciudad de México desde su conquista por los aztecas. Miles de muertos en las calles, cañoneos, metralla. No, fue brutal. Fue brutal. Oye, a ver, pero recuérdanos, no es para hacer spoiler del libro, pero ¿qué es lo que sucede? Llega la familia Madero, otras personas relacionadas con ella, a la sede de la embajada, ahí donde está ahora la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma. Así es. ¿Y qué es lo que sucede? El 9 de febrero, por la mañana, se da en la madrugada el golpe de Estado, la famosa Marcha de la Lealtad. Que celebramos todos los años. Que celebramos todos los años con aquel bellísimo mural de O'Gorman, por cierto, en el castillo de Chapultepec, que es alegórico. Lo primero que hace cuando se entera de esta situación el embajador de Japón, el encargado de negocios, es ir con su esposa a ver a doña Sara Pérez de Madero al castillo de Chapultepec. No le ofrece asilo aparentemente, pero el hecho es que... Pero rápidamente, ¿por qué va el embajador? Porque son amigos. Porque son amigos. Hay una relación previa. Hay una relación previa, son amigos y hay simpatía por el proceso democrático que México estaba viviendo. Hay simpatía por las ideas de Madero. Por la tarde, los padres del presidente, don Francisco Madero Hernández, doña Mercedes, doña Sara Pérez de Madero y, como dije ya, 30 o 40 personas más, incluidas 2
hermanas van a la legación y solicitan asilo. Les abren las puertas y esa noche duermen en la recámara del embajador y este duerme en un sofá. Les dejan sus camas, les dejan sus habitaciones y les dan un trato verdaderamente respetuoso y cordial. Pero sobre todo les salvan la vida. Les salvan la vida. Incluso el 15 de febrero de 1913, ante los rumores de del bombardeo a la legación, Horiguchi le pide a su mujer y a sus hijos, una señora belga, segunda esposa, que actúe de escudo, para los refugiados, porque los van a trasladar a toda velocidad en un vehículo en medio de las balas al castillo de Chapultepec. Es impresionante. Oye, ¿y cómo termina la historia? ¿Cómo salen de la embajada? Termina trágicamente. El 22 de febrero de 1913, por la noche, es asesinado el presidente de la República. El 18 anterior, su hermano Gustavo, el vicepresidente Pino Suárez, junto con él, atrás de la penitenciaría de manera muy artera. Brutal. Además, de manera muy artera. El caso de todos los asesinatos son brutales, pero el de Gustavo Madero es brutal. Es especialmente cruel, es uno de los asesinatos políticos más crueles de la historia de México, y el de Francisco y Pino Suárez particularmente cobarde. En la nuca, por detrás. Sí, por la espalda. Sí. Por la espalda, los dejan tirados en el fango, fingen que hay un intento de liberación, ¿no? Un intento de evasión, la famosa ley fuga, Jorge, Viviana, y los dejan tirados ahí en el lodo, a donde llega la gente del pueblo a recogerlos y a llevarles flores. Es algo muy conmovedor. Al día siguiente, Horiguchi, junto con otros diplomáticos, le exigen al gobierno usurpador exequias dignas de su rango para el presidente. Muchísimas gracias, Carlos, y ya nos vamos, Viviana. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, Carlos Almada. Descanse, pásela bonito. Recuerde, todo personal, todas las noches, de lunes a viernes a las 11 de la noche. Lo esperamos con mucha información y también con muchísimo cariño. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Carlos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.